Pesca a mosca. Apostadas en sus lugares estratégicos de caza, a la espera de que las eclosiones de insectos se produzcan, nos reencontramos con nuestras protagonistas, las truchas. Desde tiempos remotos, el hombre, observador del entorno, fija su atención en los comportamientos del mundo animal para poder sobrevivir. Uno de sus objetivos inmediatos serán los peces, a los que capturará con las armas y herramientas rudimentarias que consigue tener a su alcance. Más tarde, utilizará las redes y finalmente terminará con una caña en la mano. Son los valles por donde discurren los grandes ríos, donde funda sus primeros asentamientos. Allí, por sus riberas, observa cómo las truchas en determinados momentos del día suben a comer unas moscas de bello aspecto con grandes alas erguidas y largas colas, que revolotean y se posan sobre la superficie. Son las efémeras, de las que pronto hará imitaciones con sedas y plumas fijadas en un anzuelo. De estas moscas artificiales nos hablan los primeros tratados de pesca que conocemos. En nuestro país existe una arraigada tradición a la mosca ahogada, modalidad de cuya existencia tenemos conocimiento por documentos antiguos que se han conservado hasta nuestros días, como el manuscrito de Astorga del leonés Juan de Vergara o el tratadico de la pesca del aragonés Fernando Basurto. Por ellos, tenemos conocimiento de que en el siglo XV se practicaba en España esta modalidad y que por entonces ya existía un catálogo de moscas artificiales destinadas a ser utilizadas en los diferentes meses del año. 600 años después, las moscas han evolucionado, al igual que las cañas y el resto de los materiales utilizados. Se practican nuevas modalidades y algo muy importante ha cambiado: la filosofía deportiva y conservacionista con la que hoy se contempla la pesca. La larga caña de bambú usada tradicionalmente durante siglos fue rápidamente sustituida cuando aparecieron en el mercado las de fibra de vidrio y posteriormente las más modernas de grafito de altos módulos, ligeras, flexibles y resistentes. Se incorporó al conjunto el carrete mecánico de lance ligero que hasta entonces, si se utilizaba, era una mera reserva de hilo y estaba construido toscamente en madera o en latón. La aparición del bulldog, boya de plástico rellenable de agua a voluntad con la que se consigue el peso necesario para el lanzado, configuró definitivamente el aparejo que con más o menos moscas utilizan hoy en día nuestros pescadores. Para grabar este reportaje nos hemos trasladado a León, la región del país que cuenta con el mayor número de ríos trucheros. Estos, a su vez, reúnen las condiciones más idóneas para la práctica de la pesca, y es aquí, sin duda alguna, donde existe la más arraigada tradición en la confección de las moscas artificiales montadas con las plumas de sus gallos, únicos en el mundo. Es en la ribera del Curueño donde los gallos de León tienen su santuario. En pueblos como Aviados, Campo Hermoso, La Mata, La Vecilla o La Cándana, se crían los más bellos ejemplares de las dos razas más importantes para la producción de plumas, los indios y los pardos. Desde la aparición del manuscrito de Astorga se tiene constancia fehaciente de su existencia. Por él hemos conocido los datos que nos revelan las diferentes variedades de plumas con las que se confeccionaban las moscas que en el mismo se describen y las épocas más adecuadas para su utilización. Denominaciones como claros,
acerados, rubiones, negriscos o plateados, dejaron definidos los colores de los indios. Con otros nombres como aconchados, langaretos, crudos, flor de escoba o corzunos, quedaron establecidas las diferentes variedades de pardos en función del color y del moteado o el barrado de sus plumas. Tanto pardos como indios son gallos fuertes y resistentes, adaptados a vivir en altitudes sobre el nivel del mar próximas a los 1000 metros, donde el clima, por su dureza, les obliga a soportar largos y crudos inviernos. Quizás esta circunstancia, unida a las especiales características del terreno, con un elevado índice de radioactividad en el subsuelo, han propiciado los rasgos propios de estas variedades de pluma, que no se consiguen obtener con ejemplares de las mismas razas desplazados a otros lugares. Las dos principales armas de defensa de estos gallos son sus punzantes espolones y sus afilados picos, que más veces de las deseadas por sus criadores ponen a prueba en sus rivalidades y que pueden terminar con la muerte de alguno de los contendientes. Los gallos, controlados por grupos, conviven en espacios abiertos y son alimentados de forma totalmente natural. Aún siendo un pollo con 4 meses de edad, al individuo se le arrancan las plumas del riñón, en lo que ha dado a llamarse la limpia. Es al año, momento en el que verdaderamente se le reconoce su condición de gallo, cuando sus plumas son aptas para el montaje de una mosca artificial. A partir de este momento, y cada 2 meses y medio aproximadamente, van a tener lugar de forma ininterrumpida las sucesivas pelas. Si el gallo da buena pluma y no muere accidentalmente, el proceso va a durar hasta el final de sus días, unos 10 años más tarde. Las plumas que tienen mayor interés para los montadores son las del riñón. Aquí estamos viendo a Orfelina, una conocida criadora de gallos de la Cándana, arrancando la capa de las preciosas plumas de este gallo indio acerado. Entre 7 y 8 mazos de una docena de plumas del riñón y otros tantos de las partes laterales, denominadas colgaderas, son el resultado de esta pela, de la que el criador obtendrá un precio que oscila entre los 2 y 3 euros por mazo. Finalizada la tarea, se le rocía la parte descubierta con un generoso chorro de aceite de oliva que se esparce por toda la zona afectada. De esta forma, el gallo queda protegido hasta que, pasados unos días, comienzan a brotar los cañones de la nueva pluma, que normalmente debe emerger con más fuerza y más brillo que en la pela anterior. Estas preciadas plumas, que por su brillo, su color y su textura, son ideales para imitar mejor que ninguna otra las alas de determinados insectos, son la base de una pequeña industria arraigada principalmente en León, que tiene como objeto la fabricación totalmente artesanal de moscas ahogadas para la pesca de la trucha. Uno de los máximos representantes de este gremio de artesanos es Bernardo Alonso, que además de montador de moscas es un excelente pescador a esta modalidad. Por las paredes del estudio de su casa, donde nos encontramos, cuelgan preciosos cuadros con sus colecciones de moscas y con las plumas de los gallos de León, con las que monta sus diferentes modelos. Otros nos muestran fotografías de sus momentos más brillantes y entrañables, recibiendo los numerosos trofeos obtenidos a lo largo de su dilatada vida de pescador o mostrándonos sus más importantes capturas. Y al fondo, junto al ventanal, el personaje, dispuesto a montar una mosca ahogada para nuestro reportaje. Sobre su mesa de trabajo, los materiales, útiles y herramientas que va a utilizar: anzuelos, sedas, hilos de nylon, una navaja, unos alicates, un frasco de barniz y sus propias manos, la mejor y más completa de las herramientas. Comienza por empatar un ramalillo de nylon a un anzuelo de paleta. Lo hace en la forma tradicional, un bucle hacia la parte posterior del anzuelo, varias vueltas de la puntera en dirección a la cabeza, vuelta atrás de esta para pasarla por el bucle y tensión de ambos extremos. El alicate lleva una muesca para alojar la paleta del anzuelo. Coloca este en la hendidura y oculta en la mano izquierda, con la que sujeta el alicate, el ramalillo de nylon para evitar que le estorbe en las sucesivas manipulaciones que ha de llevar a cabo. A continuación comienza a enrollar la seda, aprisionando con ella el amarre del nylon, y va dando sucesivas vueltas sobre la tija del anzuelo hasta formar un cono casi perfecto.
cuya base se apoya sobre la fina puntera de los alicates. Cuando el cuerpo ha quedado configurado, lo remata, anudando con un bucle que pasa desde la curva del anzuelo a la cabeza. Hecha esta manipulación, corta el sobrante del hilo por ambas puntas. Viene ahora una de las operaciones más complicadas del montaje, la preparación de la pluma. Separa del mazo escogido una de las plumas y elimina de la parte inferior del cálamo la pelusa sobrante. Iguala las puntas de las fibras y arranca un mechón que se lleva a la boca para humedecerlo con saliva y colocarlo después sobre un pequeño trozo de azulejo. Arranca un segundo mechón que coloca junto al primero, igualando las puntas de la fibra con la ayuda de una de sus uñas. Finalmente, va a hacer lo propio con un tercer grupo de fibras, para dejar definitivamente preparada la pluma con la que formará el collar de la mosca. Para el color rojizo del cuerpo que ya tiene confeccionado, va a elegir una estría y se decide por una de color amarillo. Coloca la pluma sobre el anzuelo para calcular la longitud del collar, pero para facilitar la manipulación siguiente, debe protegerse antes con un dedil de goma que coloca en uno de los dedos de su mano derecha. Cuando está listo, reanuda la operación anterior consistente en amarrar la pluma al anzuelo. Lo hace enrollando fuertemente el hilo de la estría sobre la cabeza para rematarlo después con 2 nudos. Es con la uña del pulgar de su mano derecha con la que esparce las fibras de la cabeza para formar un abanico que recubrirá las 3/4 partes del cuerpo de la mosca. Con la navaja corta el sobrante de la pluma. Rebate las fibras y pasa de la cabeza a la cola el hilo con el que formará la estría y rematará finalmente la mosca. Una mano de barniz en el cuerpo le dará un brillante aspecto y le proporcionará una mayor resistencia al uso. Con Bernardo, nuestro pescador de mosca ahogada, y sus aparejos recién montados, nos trasladamos hasta uno de sus ríos preferidos, el Esla. El pescador de mosca ahogada por tradición no es madrugador. Se acerca al río en torno al mediodía, cuando las eclosiones de insectos están a punto de comenzar. En esos momentos las truchas entran en actividad y se van situando en sus puestos de caza. Primero lo hacen pegadas al fondo, lugar de donde las ninfas emergentes comienzan a desprenderse. Las mayores posibilidades de captura están entonces en las artificiales, que navegan a mayor profundidad. Es el caso de la mosca situada detrás de la boya, conocida como el rastro, en la que nuestro amigo acaba de capturar su primera trucha.
Pero observemos ahora la táctica empleada por nuestro pescador. Se ha situado en la orilla opuesta y la cerrada vegetación le ha obligado a meterse en el agua. En esa posición lanza su aparejo aguas arriba, para que sus moscas bajen navegando hundidas de forma natural a la misma velocidad de la corriente. Insiste una y otra vez, al tiempo que va progresando hacia la cabecera de la tabla. Cuando observa las primeras cebas de truchas en la superficie, deja pasar a su altura el aparejo, haciendo bailar las dos primeras moscas de la cuerda que simulan así ser insectos alados. Aún las dejará derivar corriente abajo, dando marcha atrás a su carrete para quitarle tensión a la línea. En esa posición, vemos que se ha producido una nueva picada en la mosca del rastro. Pero no todo es tirar y sacar. El comportamiento de las truchas es imprevisible y a veces habrá de pasar largo tiempo hasta que pueda producirse una nueva picada. Esta nueva picada llega en una zona de rápidas corrientes y el pez se clava en una de las primeras moscas del aparejo. Lo mismo va a suceder en la captura siguiente, y es que a medida que el tiempo transcurre, las truchas se van elevando hacia la superficie, sobre la que ya se encuentran en mayor número los insectos alados que acaban de eclosionar. Pero el tiempo suele jugar en contra del pescador de mosca ahogada. A veces las eclosiones no acaban de empezar cuando ya se están terminando, y las truchas, de improviso, se retiran de la corriente. Eso fue poco más o menos lo que nos sucedió en el Esla. Para aprovechar el día y pescar al atardecer, cambiamos de ambiente y nos trasladamos al Porma, otro de los míticos ríos leoneses. Aunque aún faltaba tiempo para la hora clave del sereno, pronto se produjo la primera captura, a pesar de que aparentemente no se veía gran actividad. Es posible que también influyera en la gran actividad el buen momento por el que atraviesa el río, pero lo cierto es que de nuevo en el mismo lugar se producía otra captura con una trucha de buen tamaño, aunque algo más pequeña que la anterior. Dado que las dos capturas las ha conseguido con la misma mosca, decide cambiar la estructura del aparejo variando el orden e intercalando otra mosca igual a la que tan buenos resultados le está dando.
Con su habilidad y la práctica que le confieren sus muchos años de oficio, pronto deja listo el aparejo remodelado y reanuda la pesca. Como casi siempre hace, lanza sus moscas aguas arriba y las deja derivar corriente abajo, manteniendo en todo momento la tensión de la línea. La trucha capturada es un precioso ejemplar que, como los anteriores, va a regresar de nuevo al agua para seguir haciendo las delicias de otros pescadores. Tan solo ha de caminar unos pasos para lanzar y volver a capturar de inmediato. Así todo, el buen momento aún estaba por llegar. Nosotros, cumplido nuestro objetivo, dejamos al veterano maestro disfrutando de su pesca, libre de las trabas que una grabación impone, y nos fuimos en busca de otros protagonistas. Esa misma noche nos encontrábamos con Quique Sabugo, que había recurrido a su inseparable amigo Luis Luengo para que le montase alguna de las ninfas con las que tenía previsto pescar al día siguiente. Nos estaban esperando y rápidamente comenzamos. La mosca que Luis está montando es la imitación de un gran pérlido que Quique utiliza en la puntera de su aparejo de ninfa, modalidad con la que mañana comenzará su día de pesca en el río Porma. Sobre el anzuelo ha fijado el hilo de montaje y con él está sujetando un mechón de pluma de faisán para formar la cola. Corta el sobrante de la pluma y prepara un hilo de cobre que va a amarrar a la tija del anzuelo para más tarde utilizarlo como estrías. A continuación, corta un trozo de un grueso alambre de plomo que va a enrollar, vuelta a vuelta, en el centro del anzuelo. Corta el sobrante y lo recubre con varias vueltas del hilo de montaje para evitar que se mueva. Ahora va a colocar el dubbing, pero antes barniza el hilo de montaje para conseguir una mayor adherencia del material. Es Quique el que escoge el color preferido para su mosca, un oliva medio de un dubbing de oreja de liebre. Coloca varios mechones a lo largo de unos 8 centímetros de hilo y los trenza. Una vez trenzados, los carda para dejar uniforme el volumen. A continuación lo enrolla hasta terminar de recubrir el estriado de plomo. Lo remata, corta el sobrante y carda el conjunto.
dejándolo preparado para colocar la estría de cobre. Con esta última manipulación deja terminado lo que va a ser la imitación del abdomen del insecto. Ahora corta un grueso mechón de las mismas fibras de faisán utilizadas para las colas y las aprisiona junto al cuerpo, sobre la parte desnuda del anzuelo. Con ellas formará más tarde el tórax. Corta el sobrante de la pluma y barniza el amarre. De nuevo prepara otra tira de plomo para enrollarla sobre la cabeza y darle así a la ninfa el peso necesario para que cabecee al profundizar en el agua. Quique sigue con atención todo el proceso, haciéndole a su amigo algunas indicaciones técnicas para conseguir lo que quiere. Como en la fase anterior, barniza el hilo antes de colocar el dubbing con el que recubrirá la cabeza. Después de cardado lo trenza y lo deja colgado de una pinza. Antes de enrollarlo, debe colocar una pluma del cuello de un gallo color miel oscura. Arranca la pluma, corta la pelusa sobrante y la coloca. Una vez situada la pluma, enrolla el dubbing ya trenzado, lo fija y lo carda. Es el momento de colocar la pluma enrollándola sobre el tórax formado. El siguiente paso será cortar las fibras de la parte superior, dejándolas de la parte inferior y las laterales para simular las patas de la larva ninfa. Sobre el tórax descubierto se rebate la pluma de faisán para formar el saco alar. Se corta el sobrante y con la tijera se dan los últimos retoques a la mosca. El remate final lo hace con el anudador. Y con la gota de barniz sobre la cabeza y un ligero retoque para cardar el cuerpo, la mosca ninfa va a quedar definitivamente terminada y lista para ser utilizada al día siguiente. Como estaba previsto, es en el Porma donde a la mañana siguiente nos encontramos con nuestro amigo Quique. Cuando llegamos estaba dando los toques finales a su equipo. Termina ahora de anudar la última mosca y nos muestra en su conjunto el aparejo que hoy va a utilizar. En él figura, como era de esperar, la ninfa que ayer montara su amigo Luis, además de otras dos imitaciones de gusarapines, también lastrados pero de menor tamaño. Para comenzar la tarea, elige una zona de corrientes.
La pesca a ninfa que practica Quique es una modalidad extendida por varios países centroeuropeos. En España ha sido introducida recientemente por pescadores polacos y por su efectividad ha tenido una gran difusión, especialmente entre los pescadores de competición. Quique es uno de ellos. No es por tanto extraño que le veamos enganchado a esta práctica. La técnica es simple, consiste en hacer lances cortos, rodados o de levante y tendido, a las zonas de corrientes junto a remansos. Con el brazo y la caña extendidos se dejan derivar las moscas por la corriente. El peso de las ninfas hace que la más lastrada del aparejo vaya tocando fondo, mientras las otras dos navegan a diferentes alturas. La sensación para el que observa es que el pescador está practicando la modalidad del cebo corrido, y más o menos ese es el fundamento, ya que lo que se pretende es que las moscas naveguen arrastradas por la corriente, como lo harían las larvas y ninfas de las diferentes especies que pueblan el río. El resultado es el que estamos viendo. Las truchas que aún se encuentran pegadas al fondo a la espera de que las eclosiones comiencen desde ese punto, se tropiezan con las artificiales que derivan guiadas por la mano del pescador y sucumben fácilmente al engaño. Para este tipo de pesca es necesario buscar los lugares estratégicos del río, donde las corrientes arrastran el mayor número de larvas y ninfas de insectos cuando estos se sueltan del lecho para emerger. Allí es donde podemos encontrar truchas dispuestas a picar. Agotadas las posibilidades del primer tramo, nos hemos trasladado a otro lugar del río con diferente aspecto, pero que por sus características presenta también grandes posibilidades. Es una rasera en la cola de un pequeño pozo donde varias ramas de un árbol caído proporcionan refugio seguro a las truchas. Nada más comenzar la pesca, pica la primera trucha, una pintona saltarina que termina escapándose. En el mismo lugar y aguas abajo, consigue otra. La tercera picada se produce en plena corriente. Hemos seguido con interés estas capturas, truchas de pequeño y mediano tamaño que Quique ha sacado de las zonas de corriente con menor profundidad de agua, pero todos estamos pendientes de la tirada que debe efectuar aguas arriba en el pequeño remanso que se forma entre la orilla opuesta y la corriente. Es el lugar idóneo para que un ejemplar de gran tamaño se encuentre al acecho de sus presas. Como esperábamos, la oportuna pasada de las ninfas de nuestro pescador ha surtido efecto, y una magnífica trucha corre aguas abajo dando saltos, al tiempo que obliga a Quique a retroceder para poder controlarla.
El precioso ejemplar, con cerca de 1,5 kilos de peso, conducido por nuestro amigo a las aguas poco profundas, se debate inútilmente dando quiebros y saltos entre las piedras de la orilla antes de ir a parar a las manos de su captor. En esos momentos el pobre animal, ya vencido, no sabe que muy pronto va a recuperar su libertad y que todo va a quedar en un susto. A mediodía cambiamos de escenario trasladándonos a un tramo en la parte superior. Las condiciones de pesca han cambiado. Algunas truchas que anteriormente estaban capturando ninfas por los fondos se hallan ahora situadas en la superficie para coger las moscas que eclosionaban. Y claro está, hay que pescarlas con mosca seca. En este lugar nuestro protagonista de la mañana ha quedado con 2 de sus amigos, también excelentes pescadores como él. Salimos en su búsqueda y pronto nos encontramos con Enrique Calleja, al que también todos conocemos como Quique. Acaba de llegar y está rebuscando en su caja de moscas para comenzar seguidamente la pesca. El tercer protagonista, Miguel Ángel Martínez, aparece metido en el agua y está lanzando a unas truchas de gran tamaño que se encuentran boqueando en la orilla opuesta. La trucha que ha cogido su mosca es un arcoíris de buen tamaño. En esta zona del río donde aguas arriba se halla una piscifactoría, es frecuente tropezarse con algunos ejemplares de esta especie. Se encuentran en estado salvaje, ya que son alevines escapados en alguna de las fuertes crecidas del río. Posteriormente se han diseminado por esta área y aquí se han adaptado al régimen de vida de sus parientes más próximas, las fario, compitiendo con ellas en la búsqueda de todo tipo de alimentos. Enganchadas en un anzuelo, luchan desesperadamente por librarse de él hasta quedar extenuadas. Volvemos con Quique Sabugo cuando este ya tiene otra trucha prendida en su mosca. No ha necesitado moverse del sitio donde se encontraba para realizar esta nueva captura. Aguas arriba está el otro Quique, al que dejamos preparando su aparejo y que, como sus compañeros, está también sacando su buen número de peces.
Su tocayo, que sigue prácticamente en el mismo lugar, se mueve con sigilo para poner su mosca al alcance de otra trucha. Esta, que está muy receptiva, la ha tomado sin recelo cuando pasa a su lado. Miguel Ángel se halla ahora en una tabla en la que varias truchas comen en superficie. Es en el momento de ir a retirar su mosca cuando otra trucha, situada aguas abajo de la que trataba de pescar, se prende en su mosca. La picada inesperada ha producido como consecuencia que el pez no se ha clavado correctamente, lo que el pescador comprueba cuando al acercarle a su mano, este se suelta. Se ha levantado algo de viento cuando Kiki está lanzando su mosca a otra trucha que ha visto cebarse. Es un pequeño ejemplar que llega hasta él dando numerosos saltos y que también va a soltarse cuando la tiene prácticamente en su mano. Miguel Ángel, sin moverse del sitio, sigue tirando a las numerosas truchas que comen delante de él. Ha tenido algunos rechazos, sin embargo, alguna que otra, como la que estamos viendo, va cayendo en el engaño, aunque al final, esta también termine escapándose. Quique Sabugo, después de apurar el filón de truchas con el que se había tropezado, cambia de lugar. Al pasar por la tabla donde su compañero Miguel Ángel ha pescado momentos antes, ve a otra de las grandes truchas comer en superficie y no se resiste a la tentación de lanzarla. La trucha está recelosa, pero al tercer intento va a sucumbir al engaño. Curiosamente es otra arcoíris, como la que anteriormente saliera en el mismo lugar. Aunque al principio consigue acercarla con cierta facilidad, va a ser después cuando la trucha se revele y le traiga de cabeza un buen rato antes de dejarse coger. La actividad de los peces va en aumento y ya es fácil observar sobre la superficie del agua la eclosión de efémeras que están provocando la atención de las truchas. Miguel Ángel, aprovechando el buen momento, sigue lanzando su mosca a las truchas que comen delante de él.
Y como curiosamente suele suceder en estos mágicos momentos, las truchas, ciegas a comer, prefieren la artificial a las moscas naturales que les pasan por encima. No acaba de soltar la trucha cuando ya nos está señalando con el dedo a otras que comen delante. Sin embargo, instantes después hay unos momentos de impasse en los que tiene rechazos. La pesca es así de variable, pero no hay que desanimarse. Y eso es lo que no hace nuestro amigo, que no cesa en su empeño hasta conseguir, poco después, una nueva captura. A Quique Calleja tenemos que confesar que le habíamos perdido la pista. Caminando aguas arriba se había desmarcado del grupo. Cuando lo encontramos seguía pescando truchas. Delante tenía un buen corro que le seguían picando. Alguna como la que vemos es arcoíris, lo que no le resta encanto ni emoción a la captura, ya que se muestra incansable en sus idas y venidas para intentar escapar a la tensión de la línea que con mano firme sujeta el pescador. Quique Sabugo nos ha seguido hasta reunirse con el grupo y también prueba fortuna con alguna de las arcoíris que se encuentran puestas en la misma corriente que está pescando su tocayo. Pronto consigue engañar a la que tiene más próxima. El punto de encuentro de nuestros tres amigos va a ser la cabecera del pozo donde Quique Sabugo y Miguel Ángel sacaran sendas truchas arcoíris de extraordinario tamaño. Quique Calleja no quería ser menos, pero su reto era conseguir que la trucha capturada fuese un afario. Y claro está, lo ha conseguido, aunque solo a medias, porque por causa de la vegetación de la orilla, la trucha nunca saldrá a la superficie, al menos por esta vez.
Es el otro Quique el que, fuera del agua, ensaya ahora para poner su mosca en la boca de un precioso ejemplar de trucha común que tiene a su alcance. Cuando la captura, la arrastra con dificultad a una zona descubierta de la orilla, donde a pesar de la abundante vegetación, sus dos amigos van a poder acceder para ayudarle a sacarla. A ver, intento bajar por ella. Ay, perdona. Yo me meto por ahí. Ten cuidado. No lo cojas, No. Con tan simpática y divertida escena, dejamos a nuestros amigos, protagonistas hoy con nuestra anfitriona, la trucha, de una deliciosa jornada de pesca a mosca, esa bonita y deportiva modalidad capaz de enganchar por igual a peces y pescadores. A Quique Calleja tenemos que confesar que le habíamos perdido la pista. Caminando aguas arriba se había desmarcado del grupo. Cuando lo encontramos seguía pescando truchas. Delante tenía un buen corro que le seguían picando. Alguna como la que vemos es arcoíris, lo que no le resta encanto ni emoción a la captura, ya que se muestra incansable en sus idas y venidas para intentar escapar a la tensión de la línea que con mano firme sujeta el pescador. Quique Sabugo nos ha seguido hasta reunirse con el grupo y también prueba fortuna con alguna de las arcoíris que se encuentran puestas en la misma corriente que está pescando su tocayo. Pronto consigue engañar a la que tiene más próxima. Curiosamente es otra arcoíris, como la que anteriormente saliera en el mismo lugar.
Aunque al principio consigue acercarla con cierta facilidad, va a ser después cuando la trucha se revele y le traiga de cabeza un buen rato antes de dejarse coger. La actividad de los peces va en aumento y ya es fácil observar sobre la superficie del agua la eclosión de efémeras que están provocando la atención de las truchas. Miguel Ángel, aprovechando el buen momento, sigue lanzando su mosca a las truchas que comen delante de él. Y como curiosamente suele suceder en estos mágicos momentos, las truchas, ciegas a comer, prefieren la artificial a las moscas naturales que les pasan por encima. No acaba de soltar la trucha cuando ya nos está señalando con el dedo a otras que comen delante. Sin embargo, instantes después hay unos momentos de impasse en los que tiene rechazos. La pesca es así de variable, pero no hay que desanimarse. Y eso es lo que no hace nuestro amigo, que no cesa en su empeño hasta conseguir, poco después, una nueva captura. La estría sobre la cabeza para rematarlo después con 2 nudos. Es con la uña del pulgar de su mano derecha con la que esparce las fibras de la cabeza para formar un abanico que recubrirá las 3/4 partes del cuerpo de la mosca. Con la navaja corta el sobrante de la pluma. Rebate las fibras y pasa de la cabeza a la cola el hilo con el que formará la estría y rematará finalmente la mosca. Una mano de barniz en el cuerpo le dará un brillante aspecto y le proporcionará una mayor resistencia al uso. Con Bernardo, nuestro pescador de mosca ahogada, y sus aparejos recién montados, nos trasladamos hasta uno de sus ríos preferidos, el Esla. El pescador de mosca ahogada por tradición no es madrugador. Se acerca al río en torno al mediodía, cuando las eclosiones de insectos están a punto de comenzar. En esos momentos las truchas entran en actividad y se van situando en sus puestos de caza. Primero lo hacen pegadas al fondo, lugar de donde las ninfas emergentes comienzan a desprenderse. Las mayores posibilidades de captura están entonces en las artificiales, que navegan a mayor profundidad.
Es el caso de la mosca situada detrás de la boya, conocida como el rastro, en la que nuestro amigo acaba de capturar su primera trucha. Pero observemos ahora la táctica empleada por nuestro pescador. Se ha situado en la orilla opuesta y la cerrada vegetación le ha obligado a meterse en el agua. En esa posición lanza su aparejo aguas arriba, para que sus moscas bajen navegando hundidas de forma natural. Pero no todo es tirar y sacar. El comportamiento de las truchas es imprevisible y a veces habrá de pasar largo tiempo hasta que pueda producirse una nueva picada. Esta nueva picada llega en una zona de rápidas corrientes y el pez se clava en una de las primeras moscas del aparejo. Lo mismo va a suceder en la captura siguiente, y es que a medida que el tiempo transcurre, las truchas se van elevando hacia la superficie, sobre la que ya se encuentran en mayor número los insectos alados que acaban de eclosionar. Pero el tiempo suele jugar en contra del pescador de mosca ahogada. A veces las eclosiones no acaban de empezar cuando ya se están terminando, y las truchas, de improviso, se retiran de la corriente. Eso fue poco más o menos lo que nos sucedió en el Esla. Para aprovechar el día y pescar al atardecer, cambiamos de ambiente y nos trasladamos al Porma, otro de los míticos ríos leoneses. Aunque aún faltaba tiempo para la hora clave del sereno, pronto se produjo la primera captura, a pesar de que aparentemente no se veía gran actividad. Es posible que también influyera en la gran actividad el buen momento por el que atraviesa el río, pero lo cierto es que de nuevo en el mismo lugar se producía otra captura con una trucha de buen tamaño, aunque algo más pequeña que la anterior. A mediodía cambiamos de escenario trasladándonos a un tramo en la parte superior. Las condiciones de pesca han cambiado. Algunas truchas que anteriormente estaban capturando ninfas por los fondos se hallan ahora situadas en la superficie para coger las moscas que eclosionaban. Y claro está, hay que pescarlas con mosca seca. En este lugar nuestro protagonista de la mañana ha quedado con dos de sus amigos, también excelentes pescadores como él. Salimos en su búsqueda y pronto nos encontramos con Enrique Calleja, al que también todos conocemos como Quique. Acaba de llegar y está rebuscando en su caja de moscas para comenzar seguidamente la pesca. El tercer protagonista, Miguel Ángel Martínez, aparece metido en el agua y está lanzando a unas truchas de gran tamaño que se encuentran boqueando en la orilla opuesta.
La trucha que ha cogido su mosca es un arcoíris de buen tamaño. En esta zona del río donde aguas arriba se halla una piscifactoría, es frecuente tropezarse con algunos ejemplares de esta especie. Se encuentran en estado salvaje, ya que son alevines escapados en alguna de las fuertes crecidas del río. Posteriormente se han diseminado por esta área y aquí se han adaptado al régimen de vida de sus parientes más próximas, las fario, compitiendo con ellas en la búsqueda de todo tipo de alimentos. Enganchadas en un anzuelo, luchan desesperadamente por librarse de él hasta quedar extenuadas. Volvemos con Quique Sabugo cuando este ya tiene otra trucha prendida en su mosca. No ha necesitado moverse del sitio donde se encontraba para realizar esta nueva captura. Cuando observa las primeras cebas de truchas en la superficie, deja pasar a su altura el aparejo, haciendo bailar las dos primeras moscas de la cuerda que simulan así ser insectos alados. Aún las dejará derivar corriente abajo, dando marcha atrás a su carrete para quitarle tensión a la línea. En esa posición, vemos que se ha producido una nueva picada en la mosca del rastro. Pero no todo es tirar y sacar. El comportamiento de las truchas es imprevisible y a veces habrá de pasar largo tiempo hasta que pueda producirse una nueva picada. Esta nueva picada llega en una zona de rápidas corrientes y el pez se clava en una de las primeras moscas del aparejo. Lo mismo va a suceder en la captura siguiente, y es que a medida que el tiempo transcurre, las truchas se van elevando hacia la superficie, sobre la que ya se encuentran en mayor número los insectos alados que acaban de eclosionar. Pero el tiempo suele jugar en contra del pescador de mosca ahogada. A veces las eclosiones no acaban de empezar cuando ya se están terminando, y las truchas, de improviso, se retiran de la corriente. Eso fue poco más o menos lo que nos sucedió en el Esla. Para aprovechar el día y pescar al atardecer, cambiamos de ambiente y nos trasladamos al Porma, otro de los míticos ríos leoneses. Aunque aún faltaba tiempo para la hora clave del sereno, pronto se produjo la primera captura, a pesar de que aparentemente no se veía gran actividad. Seguido con interés estas capturas, truchas de pequeño y mediano tamaño que Quique ha sacado de las zonas de corriente con menor profundidad de agua, pero todos estamos pendientes de la tirada que debe efectuar aguas arriba en el pequeño remanso que se forma entre la orilla opuesta y la corriente.
es el lugar idóneo para que un ejemplar de gran tamaño se encuentre al acecho de sus presas. Como esperábamos, la oportuna pasada de las ninfas de nuestro pescador ha surtido efecto, y una magnífica trucha corre aguas abajo dando saltos, al tiempo que obliga a Quique a retroceder para poder controlarla. El precioso ejemplar, con cerca de 1,5 kilos de peso, conducido por nuestro amigo a las aguas poco profundas, se debate inútilmente dando quiebros y saltos entre las piedras de la orilla antes de ir a parar a las manos de su captor. En esos momentos el pobre animal, ya vencido, no sabe que muy pronto va a recuperar su libertad y que todo va a quedar en un susto. A mediodía cambiamos de escenario trasladándonos a un tramo en la parte superior. Las condiciones de pesca han cambiado. Algunas truchas que anteriormente estaban capturando ninfas por los fondos se hallan ahora situadas en la superficie para coger las moscas que eclosionaban. Y claro está, hay que pescarlas con mosca seca. En este lugar nuestro protagonista de la mañana ha quedado con 2 de sus amigos, también excelentes pescadores como él. Salimos en su búsqueda y pronto nos encontramos con Enrique Calleja, al que también todos conocemos como Quique. Acaba de llegar y está en la pesca. El tercer protagonista, Miguel Ángel Martínez, aparece metido en el agua y está lanzando a unas truchas de gran tamaño que se encuentran boqueando en la orilla opuesta. La trucha que ha cogido su mosca es un arcoíris de buen tamaño. En esta zona del río donde aguas arriba se halla una piscifactoría, es frecuente tropezarse con algunos ejemplares de esta especie. Se encuentran en estado salvaje, ya que son alevines escapados en alguna de las fuertes crecidas del río. Posteriormente se han diseminado por esta área y aquí se han adaptado al régimen de vida de sus parientes más próximas, las fario, compitiendo con ellas en la búsqueda de todo tipo de alimentos. Enganchadas en un anzuelo, luchan desesperadamente por librarse de él hasta quedar extenuadas. Volvemos con Quique Sabugo cuando este ya tiene otra trucha prendida en su mosca. No ha necesitado moverse del sitio donde se encontraba para realizar esta nueva captura.
Aguas arriba está el otro Quique, al que dejamos preparando su aparejo y que, como sus compañeros, está también sacando su buen número de peces. De esta para pasarla por el bucle y tensión de ambos extremos. El alicate lleva una muesca para alojar la paleta del anzuelo. Coloca este en la hendidura y oculta en la mano izquierda con la que sujeta el alicate el ramalillo de nylon para evitar que le estorben las sucesivas manipulaciones que ha de llevar a cabo. A continuación comienza a enrollar la seda, aprisionando con ella el amarre del nylon y va dando sucesivas vueltas sobre la tija del anzuelo hasta formar un cono casi perfecto, cuya base se apoya sobre la fina puntera de los alicates. Cuando el cuerpo ha quedado configurado, lo remata, anudando con un bucle que pasa desde la curva del anzuelo a la cabeza. Hecha esta manipulación, corta el sobrante del hilo por ambas puntas. Viene ahora una de las operaciones más complicadas del montaje, la preparación de la pluma. Separa del mazo escogido una de las plumas y elimina de la parte inferior del cálamo la pelusa sobrante. Iguala las puntas de las fibras y arranca un mechón que se lleva a la boca para humedecerlo con saliva y colocarlo después sobre un pequeño trozo de azulejo. Arranca un segundo mechón que coloca junto al primero, igualando las puntas de la fibra con la ayuda de una de sus uñas. Finalmente, va a hacer lo propio con un tercer grupo de fibras, para dejar definitivamente preparada la pluma con la que formará el collar de la mosca. Para el color rojizo del cuerpo que ya tiene confeccionado, va a elegir una estría, y se decide por una de color amarillo. Coloca la pluma sobre el anzuelo para calcular la longitud del collar, pero para facilitar la manipulación siguiente, debe protegerse antes con un dedil de goma que coloca en uno de los dedos de su mano derecha. Cuando está listo, reanuda la operación anterior consistente en amarrar la pluma al anzuelo. Lo hace enrollando fuertemente el hilo de la estría sobre la cabeza para rematarlo después con 2 nudos. Es con la uña del pulgar de su mano derecha con la que esparce las fibras de la cabeza para formar un abanico que recubrirá las 3/4 partes del cuerpo de la mosca. Con la navaja corta el sobrante de la pluma. Lo mismo va a suceder en la captura siguiente, y es que a medida que el tiempo transcurre, las truchas se van elevando hacia la superficie, sobre la que ya se encuentran en mayor número los insectos alados que acaban de eclosionar. Pero el tiempo suele jugar en contra del pescador de mosca ahogada. A veces las eclosiones no acaban de empezar cuando ya se están terminando, y las truchas, de improviso, se retiran de la corriente. Eso fue poco más o menos lo que nos sucedió en el Esla. Para aprovechar el día y pescar al atardecer, cambiamos de ambiente y nos trasladamos al Porma, otro de los míticos ríos leoneses. Aunque aún faltaba tiempo para la hora clave del sereno, pronto se produjo la primera captura, a pesar de que aparentemente no se veía gran actividad.
Es posible que también influyera en la gran actividad el buen momento por el que atraviesa el río, pero lo cierto es que de nuevo en el mismo lugar se producía otra captura con una trucha de buen tamaño, aunque algo más pequeña que la anterior. Dado que las dos capturas las ha conseguido con la misma mosca, decide cambiar la estructura del aparejo variando el orden e intercalando otra mosca igual a la que tan buenos resultados le está dando. Con su habilidad y la práctica en la cabeza y un ligero retoque para cardar el cuerpo, la mosca ninfa va a quedar definitivamente terminada y lista para ser utilizada al día siguiente. Como estaba previsto, es en el Porma donde a la mañana siguiente nos encontramos con nuestro amigo Quique. Cuando llegamos estaba dando los toques finales a su equipo. Termina ahora de anudar la última mosca y nos muestra en su conjunto el aparejo que hoy va a utilizar. En él figura, como era de esperar, la ninfa que ayer montara su amigo Luis, además de otras dos imitaciones de gusarapines, también lastrados pero de menor tamaño. Para comenzar la tarea, elige una zona de corrientes. La pesca ninfa que practica Quique es una modalidad extendida por varios países centroeuropeos. En España ha sido introducida recientemente por pescadores polacos y por su efectividad ha tenido una gran difusión, especialmente entre los pescadores de competición. Quique es uno de ellos. No es por tanto extraño que le veamos enganchado a esta práctica. La técnica es simple, consiste en hacer lances cortos, rodados o de levante y tendido, a las zonas de corrientes junto a remansos. Con el brazo y la caña extendidos se dejan derivar las moscas por la corriente. El peso de las ninfas hace que la más lastrada del aparejo vaya tocando fondo, mientras las otras dos navegan a diferentes alturas. La sensación para el que observa es que el pescador está practicando la modalidad del cebo corrido, y más o menos ese es el fundamento, ya que lo que se pretende es que las moscas naveguen arrastradas por la corriente, como lo harían las larvas y ninfas de las diferentes especies que pueblan el río. El resultado es el que estamos viendo. Las truchas que aún se encuentran pegadas al fondo a la espera de que las eclosiones comiencen desde ese punto, es posible que también influyera en la gran actividad el buen momento por el que atraviesa el río. Pero lo cierto es que de nuevo en el mismo lugar se producía otra captura con una trucha de buen tamaño, aunque algo más pequeña que la anterior.
Dado que las dos capturas las ha conseguido con la misma mosca, decide cambiar la estructura del aparejo variando el orden e intercalando otra mosca igual a la que tan buenos resultados le está dando. Con su habilidad y la práctica que le confieren sus muchos años de oficio, pronto deja listo el aparejo remodelado y reanuda la pesca. Como casi siempre hace, lanza sus moscas aguas arriba y las deja derivar corriente abajo, manteniendo en todo momento la tensión de la línea. La trucha capturada es un precioso ejemplar que, como los anteriores, va a regresar de nuevo al agua para seguir haciendo las delicias de otros pescadores.